El siguiente problema nos habla del transformador del cual se determinaron los parámetros a partir de la prueba de cortocircuito y de circuito abierto. Y entonces nos dice que si este transformador se conectase a 3100 voltios en los terminales de alta tensión, y nos habla de la potencia activa que consume en este caso. Entonces tenemos que el transformador del ejercicio anterior, es decir, el modelado por este sistema, se va a conectar a 13100 voltios. Y que este transformador va a tener una carga conectada en el devanado de baja tensión, es decir, que la carga que se conecte en este devanado de baja tensión se va a reflejar en el devanado en el modelo del sistema que tenemos, que es en alta tensión. Entonces esta sería la carga que se le estaría conectando, pero sería la carga referida, ¿cierto? Los efectos de esa carga vistos desde el devanado de alta tensión. Y lo que nos especifican en este caso particular es la potencia activa y el factor de potencia que toma el transformador, es decir, en los terminales de alta tensión, es decir, que esa sería la potencia de entrada del sistema, que equivale a 78 kilovatios con un factor de potencia de 0,8 en atraso. Nos piden determinar la corriente circulante en la carga como primera medida. Entonces, ¿qué se debe tener claro de este transformador? Entonces, lo primero, que en este transformador existen pérdidas de energía, que este transformador en primera instancia tiene toda la potencia que le entra, que siempre miramos potencia activa, que se expresa en vatios, y vamos a tener pérdidas en el núcleo como primera medida. Entonces una parte de esta potencia se va a perder en el núcleo. De ahí la potencia restante se va a reducir porque existen también pérdidas de energía en la resistencia de cortocircuito, es decir, en los devanados del transformador. Y restándole estas pérdidas al sistema, se tiene que el sistema va a tener cierta potencia que va a estar empleada en la salida, es decir, que va a tener la carga en este caso. La eficiencia de los transformadores se mide como la potencia de salida sobre la potencia de entrada, es decir, el sistema más eficiente tendría que la potencia de entrada y la potencia de salida son iguales. Bueno, ya con esta consideración podemos analizar cómo va a ser los parámetros que se determinan en este circuito. Entonces, para ello, lo que nos están pidiendo es la corriente en la carga. Recordemos que de este sistema podemos determinar la corriente I2, pero el valor referido porque estamos trabajando en este modelo que es alta tensión. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, sencillo. Fíjense en que de este sistema podemos determinar de forma rápida cuánto es el valor de la corriente 1 de entrada. De la rama de magnetización conocemos los parámetros y conocemos el voltaje,
es decir, se puede calcular I sub 0 con la finalidad de determinar cuánto es el valor de I2. Para determinar el valor de la corriente 1, entonces trabajamos con lo que va a ser la potencia activa. Entonces la potencia activa se puede calcular como el voltaje RMS por la corriente RMS por el factor de potencia, que es lo mismo que el ángulo de voltaje, el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, es decir, potencia activa es igual al voltaje por la corriente RMS por el coseno de teta v menos teta i, que este coseno de teta v menos teta i también lo podemos llamar factor de potencia. Entonces, para determinar la corriente 1 se puede despejar de esta ecuación. Entonces la corriente 1 sería igual a la potencia de entrada sobre el voltaje 1 por el factor de potencia. Y eso nos daría que la potencia de entrada son 78.000 vatios dividido en el voltaje, que en este caso serían 13.100 voltios por el factor de potencia, que es de 0,8. Eso nos daría que la magnitud de la corriente de entrada es de 7,443 amperios. Recuerden que lo que se está determinando hasta este caso es magnitud. Para la corriente, para poder realizar los demás cálculos, se necesitaría el valor fasorial. Entonces, para expresarlo como fasor, ya tenemos la magnitud, que es de 7,443, y el ángulo lo sacamos a partir del factor de potencia. Entonces, en este caso, sabemos que el factor de potencia es de 0,8, es decir, la diferencia del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente sería el coseno a la menos 1 o arcoseno de 0,8. Y eso nos daría que teta v menos teta i va a ser igual a 36.869 grados. Es decir, que para este caso el ángulo de la corriente sería 36.869,8. En realidad podemos aproximar esto y dejarlo como 87. ¿Qué se debe considerar? Entonces se debe considerar que se está determinando por una función coseno y que esto es una función par. Es decir, en otras palabras, que los ángulos que siempre nos va a dar la función coseno son positivos. En este caso, si consideramos que el ángulo de voltaje estaría en 0 grados, que es como lo estamos escribiendo, nos estaría quedando que menos teta i es igual a 36.869, es decir, en otras palabras, que este ángulo es negativo. Esto siempre sucede cuando se está tratando con cargas que tienen un factor de potencia en atraso. Entonces, en atraso es que la relación del voltaje fasorial y la corriente fasorial es de esta forma, que la corriente atrasa el voltaje que se toma como referencia, y en este caso, el fasor de la corriente se encuentra a menos 36,87 grados.
Para determinar la corriente 2, entonces bastaría con plantear un LSK en este nodo. Entonces diríamos que la corriente 1 va a ser igual a la sumatoria de la corriente 2 y la corriente 0 para este caso. ¿Cómo nos va a quedar eso? Bueno, es decir, el LSK nos diría que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 0 más la corriente I2', de los cuales podemos determinar la corriente I sub 0 con la finalidad de conocer I1, I sub 0 y despejarlas para determinar la magnitud de la corriente 2. Entonces la corriente I sub 0 la podemos determinar debido a que se conocen los parámetros de la rama de magnetización. En este caso, la corriente I sub 0 va a ser igual a la corriente IFE más la corriente I sub mu. En donde la corriente IFE la podemos calcular como el voltaje. En este caso recordemos que el transformador en el devanado primario se conectó a 13.100 voltios, es decir, que sería 13.100 voltios sobre el valor de la resistencia, que sería de 174.240 más la corriente I sub mu, que sería 13.100 sobre 37.114,33 J. Eso nos daría que la corriente I sub 0 va a ser igual en coordenadas polares de 0,361 a un ángulo de menos 77,975 amperios. Y entonces, si quieramos determinar I2', despejándola de la ecuación, nos quedaría que sería I1 menos I sub 0. Es decir, que en este caso I2' va a ser igual a 7,443 a un ángulo de menos 36,87 menos 0,361 a un ángulo de menos 77,975. Es decir, que I2' va a ser igual a
7,175 a un ángulo de menos 34,974. Para determinar el valor de I2 tendríamos que referir la corriente I2' al devanado primario. Es decir, que I2 va a ser igual a I2' por A. Es decir, en este caso sería 7,175 a un ángulo de menos 34,974 por 5,5. Recordemos que este 5,5 sale de la relación de transformación con la que se inició el enunciado, que es de 13.200 sobre 2.400, que nos da 5,5, ¿no? Y eso nos daría que la corriente en el devanado de baja tensión, que por lógica es mayor, sería entonces en este caso de 39,463 a un ángulo de menos 34,974 amperios. Y esto sería la magnitud de la corriente que va a fluir a través de la carga. Entonces, en este modelo, como para tener claridad, tendríamos el valor de esta corriente, que fue la que calculamos, que es de 7,175, ángulo de menos 34,974. Bueno, y ya con esto daríamos respuesta al inciso A. El inciso B nos pide la potencia activa entregada por el transformador a la carga. Entonces, para determinar la potencia activa que se le es entregada por el transformador a la carga, existen dos opciones. Entonces, la primera opción es realizar el balance de potencia que se planteó desde el principio del ejercicio, es decir, que el sistema tiene una potencia de entrada y que toda esa potencia va a corresponder a la potencia que se está empleando en este transformador, es decir, que va a ser la sumatoria de la potencia que está en el núcleo, de la potencia que está en la reactancia en la resistencia de cortocircuito, y va a ser la potencia de salida del sistema. Recordemos que estas dos potencias son pérdidas de potencia para el sistema. Son pérdidas de potencia para el sistema. Otra alternativa sería determinar el voltaje en la carga, y con voltaje corriente podemos determinar la magnitud de la potencia activa. Entonces, vamos a plantearla por el punto de vista de pérdidas y después verificamos el resultado con voltaje, debido a que en este caso particular nos piden la magnitud del voltaje en la carga. Entonces vamos a hacerlo por los dos métodos en este caso. Entonces, el primer método se centraría en determinar cuánto es la potencia en el núcleo y cuánto es la potencia que se está perdiendo en la resistencia. Entonces, en este caso tendríamos que la potencia en la resistencia del núcleo sería el voltaje, que no calculamos la corriente, serían 13.100 voltios,
sobre la resistencia, que serían 174.240, y esto que tendríamos acá es la magnitud de la corriente IFE, que es la que necesitamos. Recuerden que potencia la podemos calcular como I cuadrado por R. Entonces, si elevamos esta magnitud al cuadrado y la multiplicamos por 174.200, determinaríamos la potencia que se pierde en la resistencia FE. En este caso, esa potencia sería de 984,670 podemos aproximar a 8 vatios. Y para la potencia en la resistencia de cortocircuito, entonces la corriente es un valor conocido. Sabemos que la corriente que fluye en esta resistencia es de 7,175 al cuadrado por el valor de la resistencia, que en este caso es de 26,7 ohms. Y eso nos daría que el valor es de 1374,53 vatios. Lo que nos diría que la potencia de salida, es decir, la potencia activa que se le está entregando a la carga, sería la potencia de entrada menos la potencia en el hierro menos las pérdidas de potencia en la resistencia de cortocircuito. Es decir, que este valor sería igual, entonces, potencia de salida igual a la potencia de entrada, que eran 78.000 menos 984,68 menos 1374,53, y eso nos dice que sería igual a, recordemos, en la entrada son 78.000, no. Esto nos daría que la potencia que consume la carga, la potencia activa, es de 75.640,79 vatios. Y con este procedimiento daríamos respuesta al inciso B. El inciso C nos pide la corriente, el valor del voltaje a la salida, es decir, de este transformador, cuánto es el voltaje al cual está siendo conectado la carga. Para ello, lo que se puede determinar con el modelo que se tiene sería la magnitud del voltaje V2', ¿cierto? Entonces, en este caso, el voltaje de V2' se puede determinar
por un simple LVK, porque tenemos la magnitud del voltaje de entrada. Tendríamos que en RCC y en XCC va a ocurrir una caída de potencial y que tendríamos el voltaje en la carga. Ilustrando esta parte, nos va a quedar algo así. Entonces, tenemos que del sistema conocemos el voltaje 1, que en este sistema está circulando la corriente I2', y que acá vamos a tener una caída de potencial en la resistencia de cortocircuito, una caída de potencial en la reactancia de cortocircuito, y por último tendríamos el voltaje en los terminales de la carga referido a este sistema en alta tensión, que lo llamamos el voltaje 2. Entonces el LVK nos diría que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje RCC menos el voltaje, más el voltaje RCC más el voltaje XCC más el voltaje 2'. Debido a que del sistema conocemos el voltaje 1, conocemos las caídas de tensión, es decir, se puede calcular V2', es decir, V2' va a ser igual al voltaje 1, que serían 13100 ángulo de 0, menos el voltaje RCC más el voltaje XCC, que se pueden calcular como la corriente que circula a través de esos dos elementos, que sería de 7.175, y en este caso importante tener en cuenta que esa corriente es un fasor. Entonces fíjense que ese fasor sería 7.175 ángulo de menos 34,974 amperios, y que ese valor va a multiplicar a los elementos a través de los que fluye, que en este caso, como analizamos, sería que esta I2' está fluyendo también en RCC y en XCC y también en la carga, ¿cierto? Entonces sería multiplicado por RCC, que vale 26,7, más XCC, que el valor de XCC es de 42,51 J. J. Y eso nos diría que el voltaje 2' va a ser igual en polares. Nos da que el valor del voltaje es de 12.769,03
a un ángulo de menos 0.629 voltios. Y este es el valor 2 referido en el devanado de alta tensión, es decir, si lo queremos ver en baja tensión, sería que el valor del voltaje en baja tensión sería el voltaje en alta tensión sobre A, es decir, 12.769,03 ángulo de menos 0.629 dividido en 5,5, y eso daría la respuesta, que para este caso sería 2342,642 a un ángulo de menos 0.629 voltios. Y esta sería la respuesta del inciso C. Ahora, para corroborar lo que se especificó en el ejercicio anterior, que se decía que la potencia de salida también se puede calcular con la ecuación de potencia activa considerando el modelo, es decir, en otras palabras, que la potencia que va a consumir la carga se puede calcular como el voltaje de la carga por la corriente de la carga por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Eso nos diría que la potencia de salida también va a ser, entonces, si se fijan, tenemos en este caso la potencia, el voltaje de la carga, que serían 2321,642, que multiplica la corriente RMS. La corriente RMS de la carga también se determinó, sería de 39,463, es decir, por 39,463 por el coseno del ángulo del voltaje, que en este caso el ángulo del voltaje es de menos 0.629 menos el ángulo de la corriente. Entonces fijémonos que en este caso el ángulo de la corriente sería menos 34.974, es decir, que menos el ángulo de la corriente, que sería menos 34,974, nos quedaría que la potencia de salida va a ser igual a mí me da que la potencia activa para este caso es de 75.645,69 vatios. Si se fijan, este valor es bastante cercano a lo que se tiene
por el balance de potencia. Resulta que por este método los valores tienen un error menor. ¿Por qué? Porque se está calculando directamente, no se están quitando decimales en estos cálculos, por eso nos da ligeramente mayor, 5, bueno, menos de 5 vatios por arriba, como 4 punto algo. Otro aspecto importante es que en algunos ejercicios les van a pedir la potencia reactiva de salida. Entonces, mi consejo es que teniendo claro el modelo y teniendo claras las potencias, pueden calcular todo esto sin necesidad de volver a hacer este análisis otra vez, siempre y cuando tengan el voltaje. Entonces, en este caso, fíjense que nosotros tenemos el ángulo del voltaje que está un poco desfasado con respecto al cero, que tenemos la corriente fasorial, es decir, que de este sistema, si se quiere, se puede calcular la potencia compleja. La potencia compleja se puede calcular como el voltaje fasorial por la corriente conjugada. Es decir, que en este caso se puede calcular la potencia compleja como el voltaje, que sería 2321,642 a un ángulo de menos 0,629 por la corriente, que sería 39,463 a un ángulo de 34,974. Recuerden, en este caso dejé el ángulo positivo porque es la corriente conjugada, y eso les daría que la potencia compleja les va a dar, entonces sería entonces en coordenadas polares me da 91.618,958 a un ángulo de 34,345 volamperios. Si lo expresan en polares, la potencia compleja, este parámetro corresponde a la potencia aparente, y este ángulo vendría siendo la diferencia del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente, es decir, que coseno de este ángulo les daría el factor de potencia. Ahora, si expresan la potencia compleja en rectangulares, les va a dar que esta potencia sería 75.645,69 más 51.689,097 J. Cuando expresen la potencia compleja en rectangulares, la parte real corresponde a la potencia activa y la parte imaginaria corresponde a la potencia reactiva. Es decir, que si en este enunciado se les preguntase la potencia reactiva, la pudiesen calcular directamente por este método. Fíjense que el valor de la potencia de salida, en este caso, la potencia activa que se está analizando es igual al voltaje que tenemos, a la potencia que tenemos en la parte real de la potencia compleja. ¿Qué otro parámetro se puede analizar de este ejercicio?
Entonces, si quisiéramos determinar la eficiencia, se puede determinar rápidamente la eficiencia de este transformador porque tenemos que la potencia de salida son 75.645,69 y la potencia de entrada son 78.000. Si multiplicamos esto por el 100%, nos quedaría que en este caso el transformador está funcionando con una eficiencia de del 96,98%. Es decir, tenemos una máquina con un grado de eficiencia alto. En transformadores hay un parámetro adicional que normalmente se calcula, en algunos ejercicios piden determinarlo, que se conoce como la regulación del voltaje. En algunos libros lo expresan como el porcentaje de regulación y se puede calcular como el voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga sobre el voltaje a plena carga por el 100%. ¿Qué simboliza este parámetro? Entonces resulta que en este caso, si a este transformador no se le conectase ningún tipo de carga, la corriente que circularía por esta rama sería cero. Es decir, que este transformador, si determinamos la regulación de voltaje de este transformador, tendríamos que el voltaje sin carga a la salida del transformador visto desde el devanado primario serían 13.100 voltios. O si lo quieren ver desde el devanado secundario, voltaje de regulación, serían 13.100 sobre 5.5, es decir, $2.381,8 voltios menos el voltaje a plena carga. En este caso, cuando al transformador se le conecta una carga, implica que va a circular una corriente a través de la reactancia de cortocircuito y se va a caer cierto potencial en esta impedancia. Entonces, ese potencial que se cae hace que el voltaje en los terminales sea un tanto menor. En este caso, el voltaje que fue determinado para este caso, si lo miramos en el modelo de alta tensión, serían 12.769,03 dividido en el voltaje a plena tensión, que sería 12.769,03. Y si lo miramos en baja tensión serían 2.321,64 dividido en 2.321,64. Es decir, que en este caso, si multiplicamos ese valor por el 100%, vamos a tener que las regulaciones de tensión calculadas de esta forma en los dos casos deben ser iguales. Serían 13.100 menos 12.769,03 sobre 12.769,03 por el 100%. Eso equivale a que en este transformador tenemos una caída de tensión de 2,591%. ¿Qué nos está indicando esto? Que en este transformador, producto de los efectos de la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito, a plena tensión se está cayendo un voltaje de el 2,591%. Esa es la implicación que tiene. Se puede calcular en alta tensión o se puede calcular en baja tensión. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que se deben emplear los valores correctos, es decir, voltaje con carga visto desde ese devanado y voltaje sin carga
visto desde este devanado, pero las proporciones, al ser una proporción lo que se está determinando, da valores iguales.